Toda la información del día. El arranque. Todo lo que tenés que saber por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Y 25 de la mañana, como te adelantaba, me vino a visitar Esteban Paulón, que es candidato a senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es diputado nacional por Santa Fe. Por Santa Fe. Allí uno tiene la familiaridad con él. Y bueno, la verdad que te agradezco siempre venir a Sónica, Maxi, cuando te convocamos desde los diferentes programas, ¿no? Sí, pero gracias a vos, porque aparte haces una tarea súper importante y nos ayuda también a llegar a la gente, así que hay que aprovechar y seguir acompañando. Bueno, la primera pregunta que se nos viene a muchos es el cambio de distrito, ¿no? Diputado nacional por Santa Fe, ahora candidato a senador por la capital federal. Contale un poco eso a la gente. Sí, en primer lugar, decirte, Maxi, que yo hace muchos años, ya te diría 17, 18 años, casi una mayoría de edad, que milito, participo del debate público en la Ciudad de Buenos Aires, porque soy un dirigente nacional del movimiento LGBT y de derechos humanos. Yo puedo dar fe de eso, sí, y te conozco de ahí, de las marchas, de las marchas, de todos lados. Y viste que medio que Argentina sigue siendo un país donde Dios sigue atendiendo en Buenos Aires, entonces para muchos el tener que, en mi caso, el haber podido, si bien tengo una militancia política desde los 15 años en el Partido Socialista, empecé en Rosario y siempre me vinculé un poco más con la política nacional y sobre todo cuando me metí mucho. En el 2005 creamos la Federación LGBT, en 2007 yo ya me instalé aquí en Buenos Aires, después con intermitencias, obviamente yendo y viniendo, pero no es un ámbito que me resulte extraño, ni las organizaciones, ni la trama de la ciudad, etcétera. Entonces, eso por un lado me hizo bastante fácil tomar la decisión. Desde antes de ser diputado ya estaba viviendo en Buenos Aires. El año 2021 volví a trabajar más establemente a Buenos Aires, en octubre, con un proyecto que llevé adelante, que armé en relación a diversidad en ámbito privado, en empresas, fundamentalmente porque cuando salí de la función pública en Santa Fe, vino la pandemia y después se levantó la pandemia y bueno, nada, hay que vivir de algo, hay que pagar las cuentas. Así que armamos un proyecto interesante que tenía un sentido social, pero que también era un emprendimiento, un proyecto con una fundación norteamericana que tenía un costado también comercial, de consultoría, etcétera. Empecé a trabajar de nuevo con Naciones Unidas también en consultoría en algunos países de la región y después me vine al Congreso a trabajar con Mónica Fein, así que también estaba bastante aterrizado en la ciudad y la verdad es que también es un desafío personal y político, los que somos militantes y más de una causa como la diversidad, donde nos ha tocado siempre poner el cuerpo. Si queremos que algo pase hay que poner el cuerpo literalmente. Totalmente. Bueno, yo quiero que pase, que el socialismo vuelva a ser una idea política, el socialismo como yo lo entiendo, que es un socialismo democrático, es el socialismo de Wiener, para que es el socialismo de Hermes Wiener, exactamente. Es un socialismo, el socialismo que gobierna en muchos de los países que Milei dice que nos quiere llevar, aunque su plan va para otro lado. Digo, cuando hablan de Suecia, Alemania, Noruega, Irlanda, son países que tienen gobiernos socialdemócratas. Yo creo que esa idea hoy tiene mucha vigencia, que nosotros como partido, por distintas circunstancias, durante mucho tiempo nos tuvimos que replegar un poquito en Santa Fe, porque bueno, perdimos a líderes muy importantes, hay que reconstruir, porque también hoy tenemos un desarrollo dispar dependiendo de los distritos, pero creo que Milei nos da la enorme oportunidad de ser parte de un debate nacional. Y yo vine un poco con esa misión cuando asumí como diputado nacional,
de decir, bueno, queremos ser parte de la discusión. No, y demostrar, digamos, esto que se puede gobernar distinto, ¿no? Totalmente. Porque yo lo digo, a ver, yo crecí mi juventud en Rosario y vos veías una Rosario antes de Wiener y después de Wiener. Entonces, eso es un ejemplo del Estado puesto al servicio de la gente. Y no tenemos no hubo una sola denuncia de corrupción. Ninguna. Nosotros 12 años gobernamos el tercer presupuesto más grande de Argentina, que es el gobierno de la provincia de Santa Fe. Es un presupuesto importante, es una provincia que tiene recursos, que hace obra pública. ¿Sabés cuál fue el primer decreto que firmó Wiener cuando llegó a la gobernación? Dio de baja una licitación que el gobierno anterior, peronista de Jorge Obeid, por indicación del gobierno nacional, le había dado a Odebrecht. ¿Le suena a Odebrecht? Sí. Bueno, toda la red de acueductos de Santa Fe le habían dado un contrato que era un escándalo, tan escandaloso que la provincia lo dio de baja y nunca hubo ninguna acción judicial de reclamo de la empresa. Y después esas obras finalmente se pudieron hacer con la empresa que estaba estatizada ya de Aguas Santafesinas. Entonces, nosotros creemos que la honestidad es un valor, que la política tiene que dialogar el Estado con el mercado. Nosotros no somos una propuesta ni antimercado ni nada. Ahora, tampoco creemos, como cree Milei, que hay que liberar todas las fuerzas del mercado y que se arregle, porque eso es la ley del más fuerte. La mayoría de la gente no es la más fuerte, son poquitos los que son más fuertes, y en el mundo, hoy estamos en un debate sobre la desigualdad clave en el mundo, y pierden la verdad pequeño. Es que, sí, aparte son cada vez menos, más fuertes. Claro. O sea, vos que... liberar la fuerza del mercado. ¿Y yo cómo compito con Elon Musk? Olvídate. O sea, Elon Musk, digo, por decir alguno de los internacionales. Entonces, hay también un discurso bastante ¿Y cómo cínico. compite también, pero hasta voy a los liso y llano del país, cómo compite un Estado como Argentina con una multinacional que quiere venir al país y que tiene completamente reglas distintas? Mirá, lo vimos. No tiene obligaciones. No, aparte lo vimos nosotros en distintos periodos, incluyendo pero se vio mucho. ¿Se acuerdan cuando ustedes cuando había salido el dólar soja? Sí. Bueno, básicamente eran 3 o 4 cerealeras que apretaron al gobierno y dijeron: ¿querés los dólares? Bájame las retenciones. Un dólar distinto. Un dólar distinto para la soja. Claro. Entonces, digo, imagínate el poder que tienen esas empresas que frente a un Estado. Hoy Elon Musk tiene una fortuna que es similar a lo que puede ser el PBI de Argentina. Exacto. Entonces, ¿vos cómo te parás de igual a igual con uno? Imposible. Entonces, nosotros creemos que el Estado tiene un rol, que ese rol tiene que tener que ver con proveer servicios de calidad. Vos decías, Maxi, que pasaste parte de tu juventud, adolescencia en Rosario, sabés de la calidad de la salud pública, totalmente, que más allá del deterioro lógico que ha tenido también por la crisis económica, por la sobrecarga en la demanda, sigue siendo una salud pública de excelencia, que vos en cualquier barrio a 10 cuadras tenés un centro de atención primaria que hace que no tengas que ir al hospital. O sea, el mejor sistema de salud pública es el que tiene hospitales más vacíos, no el que tiene más camas en los hospitales. Porque dice que hubo prevención, que la gente llegó a un centro de salud, que no tuvo que trasladarse al hospital como un lugar donde se resuelve una placa, un ibuprofeno y una operación de alta complejidad. Ese Estado se puede construir, porque cuando vos ves, y no lo digo simbólicamente, lo digo en serio, cuando vos ves un Estado que está pensado, por lo menos el Estado Nacional, a lo largo de muchos gobiernos, bajo una estructura pensada para la corrupción, todo ese dinero que no va llegando, corrupción que no es solamente los sobres de plata de los empresarios, sí. También hay corrupción en la gestión económica, también hay créditos que se toman y no deberían tomarse, también hay pasivos remunerados que hoy han hecho crecer la deuda futura para Argentina muchísimo. Bueno, la verdad es que cuando uno dice, bueno, a ver, el Estado honesto, eficiente, tiene los recursos para atender las necesidades de la gente. Y Argentina es un país que tiene todo para ser un gran país. Yo creo que somos un gran país, pero que hoy estamos en una perspectiva descendente. Yo pienso en mis sobrinos o en chicos más jóvenes, chicas más jóvenes que yo, ¿y qué verán del futuro? ¿Qué les decimos del futuro? ¿Qué verán de este país? No, porque hoy aparte, la verdad que, por ejemplo, economía de plataformas. Muchos pibas dicen, no, bueno, me pongo un Rappi, un pedido allá, no sé qué, agarro un Uber, me compro un autito, hago un Uber. Eso ya llegó a su techo, está saturado. La propia gente de las aplicaciones dice, mirá, no va más, o sea, no me da más. Yo conozco gente que cercana que me dice, mirá, lo que yo sacaba hasta hace 6 meses atrás,
hoy tengo que trabajar mucho más, pero no tengo mercado, porque digamos hay tanta gente laburando de esto que me bajan porque los aparte, precios en un contexto de destrucción de puestos de trabajo, aparece esto como algo que dice, bueno, mira, la verdad que no me voy a manejar. El kiosco de los 90. El kiosco de los 90, exactamente. Entonces, ¿qué le decimos a esa sociedad cuando tenemos, primero, una infraestructura de educación, de formación, de innovación y de ciencia de las mejores del mundo? Infraestructura que está subvalorada por este gobierno, subpresupuestada, o sea, subfinanciada por el gobierno, y que obviamente eso se resiente. Pero la verdad que nosotros tenemos una red de más de 70 universidades nacionales. Todas son excelentes. Hay real acceso a la universidad, incluso con todos los ataques que ha sufrido por parte de este gobierno. Tenemos un sistema científico y tecnológico donde hay gente que hace maravillas por 700 lucas al mes. Porque vos decís, no, el sistema científico no es gente que está fumando un habano mirando la playa. Es gente que labura, tiene una beca de 600, 700, 800 lucas por mes, que es lo mismo que ganan los residentes del Garrahan. Entonces vos decís, toda esa gente, si vos tuvieras los incentivos en el lugar correcto y invirtieras en lo que tenés que invertir, que es en el capital humano, en la producción de conocimiento, en la innovación, en la ciencia, los suecos se morirían por tener el 10% del país que tenemos nosotros. O sea, en Suecia, la mitad del año, o más de la mitad del año, la mitad del país está congelado y los puertos se congelan. No hay día, hay 2 horas de día. Nosotros tenemos acá, no menosprecio el trabajo en el campo, pero digo, hay una facilidad por la fertilidad de la tierra. Hay una frontera agraria que se ha ampliado muchísimo. Hay recursos naturales. Bueno, ¿qué queremos hacer de eso? ¿Solamente sacarlo y mandarlo afuera, como en la época de la forestal, que mandábamos el algarrobo para que vuelva el tanino, para las curtiembres? ¿O queremos realmente agregar valor y ver también cómo, con ese valor que tenemos y con una capacidad industrial que también existe, cómo nos insertamos en un mundo distinto? Yo escucho muchas veces, hay una mirada un poquito melancólica de algunos sectores políticos que dicen, bueno, hay que volver a la sustitución de importación. Bueno, no existe más la sustitución de importación, ni para Estados Unidos. Es el intento de la bravuconada de Trump de yo ahora voy a fabricar. Pero tengo claro que vos me estás diciendo, pero sí hay que saber a qué queremos apuntar. Primero, que queremos apuntar. Segundo, todos los sectores industriales que nosotros hemos desarrollado en Argentina hoy están en condiciones de insertarse en la cadena global de valor y no solo no perder trabajo, sino generar más empleo, porque nosotros muchas de las cosas que las hacemos muy bien. Entonces, tal vez, obviamente, eso tiene que haber un proyecto por parte del Estado, que hoy no existe, tiene que haber incentivos correctos. Nosotros, por ejemplo, los incentivos de la industria del conocimiento, Mercado Libre, que es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, se sigue llevando 50 palos verdes por año en incentivos fiscales. No los necesita. Aparte acaba de... pero con ese dinero podemos desarrollar otra empresa. Startups. O sea, en ese mismo rubro hay una que está empezando. Hay un pibe que en serio está en un garage de su casa creando algo. Claro. No Galperín, que era hijo de la familia más rica de Argentina y no quiere hacer creer que en un garage en Belgrano empecé mi empresa. Sí, la creatividad, la innovación y todo reconocido, y se lo ha reconocido el mercado, pero es una empresa de punta. Pero no venía de la nada. Bueno, hay muchas startups que son ideas que se están haciendo con enorme esfuerzo y ahí tienen que estar los incentivos del Estado. Eso genera empleo de calidad, agrega valor, nos permite pensar realmente en cómo Argentina, que es un país con una población pequeña, con mucho territorio, con muchos recursos, con muchas posibilidades, y con una sociedad relativamente educada, incluso en los sectores populares que han podido acceder a la universidad también, uno dice, bueno, mirá todo lo que podríamos hacer para que sea un gran país Argentina. Esteban, ¿te preocupa la incitación que se está dando desde algunos sectores al odio en este último tiempo, en medio de una campaña política, y sobre todo también de algo que vos militás hace tiempo y lo haces, la verdad, extremadamente bien, porque te pones del lado de los pibes, te pones del lado de la gente que tal vez no tenga la voz para hacerlo, en contra del movimiento LGBT? Se ven muchos hechos de violencia. El otro día me enteré de un chico que también lo tuiteé, lo reposteé, que le pegaron a la salida, le dijeron... 3 casos en 10 días, ¿no? Impresionante. La sociedad no nace odiando, el odio se aprende. O sea, vos cuando nacés no nacés diciendo, bueno, nada, tal, de tal nacionalidad, con tal cuerpo, de tal orientación sexual, si es varón o mujer, que yo. Uno eso lo aprende. Entonces uno puede enseñar en la sociedad, una sociedad de la diversidad, de la pluralidad, del respeto,
Porque en definitiva a mí que me molesta que un pibe vaya a un boliche gay, que se chape con otro, si a mí no me gusta, sea gay o hetero y no me rompe la bola, que haga lo que quiera. Entonces, hay sectores que han encontrado en el odio una forma de hacer política, fundamentalmente intentando, apelando a algún... hoy los movimientos de extrema derecha, a los cuales pertenece Javier Milei, aparecen muy identificados con la cuestión de vincular, que el pasado fue virtuoso, que el pasado fue mejor, y el pasado básicamente fue virtuoso y mejor porque no había derechos laborales, porque no había libertades individuales, porque si eras gay tenías que vivir en el armario, porque mejor de esto no se habla. En 1900 era un país donde no manejaban cuántas familias. Sí, 20 familias acá en el puerto y el resto del país no existía. Claro, y no entonces, la sociedad se complejizó, creció. Argentina es un país que yo creo, una sociedad que se ha construido democráticamente, sobre todo después del último golpe de Estado, ha tenido un proceso progresivo de acceso a los derechos, que realmente eso le da también una permeabilidad en la sociedad al concepto de los derechos humanos. Y bueno, se fue ampliando, se amplió al voto de las mujeres, se amplió, no al voto de las mujeres, pero se amplió al cupo de mujeres que después fue paridad, se amplió a los derechos sexuales y reproductivos, se amplió a pensar el ambiente como un derecho humano, se amplió a los derechos de los pueblos originarios, se amplió, casi te diría las últimas ampliaciones, al colectivo LGBT, fundamentalmente matrimonio igualitario, identidad de género y alguna otra legislación también importante que tiene Argentina, el cupo trans, etcétera. Pero las dos leyes insignia, las dos últimas grandes leyes de reforma, te diría 3 para agregar ahí el aborto legal, que también fue otro impacto importante. Son las 3 leyes. Entonces, voy a decir, una sociedad que se amplió tanto hasta incluso permitir que gays y lesbianas nos casemos, que las personas trans tengan un DNI y que se pueda reconocer la identidad, lo digo un poco irónicamente, ¿no? Que se amplió tanto, porque es una sociedad donde vos decís, mira, listo. Es que en ese momento era una discusión. Hoy ya está muy normalizado todo. Hoy está normalizado, pero está esta idea de que quizá esto tenga algo que ver. Claro. Es más, sobre el tema español, fíjate que yo creo que son esos mismos sectores que están agitando la pista gay. Sí, exacto. ¿Viste? Decir, a mí qué me importa con quién se acostaba Españolo, Esper, Milei o quien sea. A mí no me interesa la orientación sexual de esas personas. Me interesa que tomaron decisiones que perjudicaron al país. Exacto. O que se quedaban con el 3, el 5, el 8, el 25%. O que miraban para otro lado mientras algunos se quedaban con el 3, el 5 o el 8. Entonces, esto está dando vuelta. Y obviamente cuando el propio presidente es el que efectivamente es el primero que sale y dice públicamente la homosexualidad, pedofilia, yo no discrimino, pero, ¿viste? Hay una serie de cuestiones a la cual atrás se montan un montón de discursos de odio que son iguales y más de graves, ¿no? Entonces empezamos a ver una legitimidad de los discursos de la gente como Agustín Laje, como Nicolás Márquez, que aparecen, que supuestamente con teorías, uno que dice que te puedes curar de la homosexualidad, el otro que dice que es una perversión, el otro que dice que tendrías que ir preso, el otro que dice que sí, que efectivamente todos los gays somos pedófilos. Seguir pensando, digamos. Yo creo que la mayoría de la sociedad no lo piensa, pero ellos muy intensamente en su circuito ahora han perdido. Yo creo que el presidente cometió un grave error con lo de Davos, porque hubo una manifestación tan importante de la sociedad que salió a la calle, que se manifestó en febrero, el 1 de febrero de este año, que primero, el presidente no habló nunca más del tema. O sea, buscó 2 o 3 fotos con amigos gays, como para decir, tengo un amigo gay, Piazza es mi amigo, Robertito Funes Huerta es mi amigo, bueno, qué sé yo, allá vos, cada uno tiene sus amigos, no importa, no me preocupa. Pero no habló nunca más del tema, incluso se esforzó mucho en 2 o 3 ocasiones de intentar explicar por qué no se lo había malinterpretado, etc. La corte de él, la claque odiante, sigue dando vuelta. O sea, Laje sigue en los medios. Bueno, ¿te acordás también cuando el que lo dijo en la Cámara de Diputados fue? Si querés apoyarlo acá, mirá que acá, ahí no va a hacer ruido. El ministro el ministro de Justicia. Claro, Cuneo que dijo, pero lo escribí del discurso de Milei, como diciendo. Cuando vio que estaba diciendo una pavada, bueno, eso fue antes de la pedofilia. Después aparecieron, obviamente, yo mismo estuve en el centro de un ataque que duró 3 semanas, bastante orquestado, bastante armado, donde me tiraron de todos lados, y que yo tengo que agradecer que por la trayectoria que tengo, por muchos años, porque mucha gente me conoce, dicen, mirá, no, lo que está, o sea, digo, yo ya me inmunicé. Va a ser muy difícil que me inventen una fake, porque la peor que me pudieron haber inventado, claramente en la sociedad quedó que no pasa nada con eso, que no existe y que es una pavada, una barbaridad, porque nada, uno
hace muchos años que esté en esto y siempre he trabajado desde el respeto, desde la pedagogía, desde la educación, intentando ganar adeptos, no imponer cosas. Explicando, contando. Explicando, que eso creo que es lo que nos permite que esa persona, la que hoy cambió su mirada sobre el tema, mañana no vuelva atrás. Entonces dice, no, mirá, la verdad que no es así, yo lo conozco, o sé el trabajo que hicieron, o sé cómo se construyó la ley de matrimonio igualitario. Bueno, nada, eso a mí ahora es un privilegio que tengo yo, mucha gente no tiene ese privilegio, claro, y está bajo esa mirada. Estos son cosas que siguen pasando, y obviamente eso derrama. Entonces lo que vos decías, volviendo a la pregunta anterior, tuvimos en 10 días 3 ataques homofóbicos. 3 ataques homofóbicos, más otros que no nos enteraremos, pero hubo un pibe golpeado a la salida de un boliche, la cabaña de una pareja gay en Tigre vandalizada, y la casa de un activista histórico en Ituzaingó también vandalizada. Entonces voy a decir, bueno, en 10 días 3 hechos. Pará, algo está pasando. El informe de crímenes de odio del Observatorio de Crímenes de Odio de la Federación LGBT también dio cuenta de eso, un crecimiento muy importante, que no es casual, tiene que ver con esos discursos. Hay que denunciarlo, hay que volver. Hay que denunciar. Bueno, no estoy contando acá, Maxi, los casos que hemos tenido, al menos uno documentado que terminó en un homicidio, de la utilización de las aplicaciones de citas. Obviamente le puede pasar a cualquiera, en Tinder o en Grindr, que es el Tinder gay, pero digo, te puede pasar en cualquiera de las dos. Pero la verdad que es llamativo que hay grupos que se meten en las aplicaciones, que cuando te lo llevas a tu casa, bueno, en general intentan ir a tu casa porque en su casa sería bastante problemático después deshacerse de un cadáver. Pero bueno, nada, después resulta que quedaste con uno, que ese entró, cayeron 2 más, te hostigaron, aparte hay mucho odio también, aparece el componente de odio, o sea, ni siquiera es una cosa que te dice te van a robar un televisor o una heladera, es expresar y desahogar una actitud odiante, a la que le tenemos que, obviamente, la que tenemos que rechazar con todo el énfasis. Bueno, lo que me ha parecido muy interesante de esta entrevista es que te hemos conocido, y mucha gente que por ahí no te conoce, que no sabe de tu trayectoria, de tu militancia, y que has dado propuestas alternativas. Sí, claro. Así que me parece que hoy esto, más allá de salir de la pelea, de todo lo que sabemos. A eso vengo a la campaña, porque creo que nosotros tenemos hoy 2 candidatos principales que representan las 2 fuerzas principales en la ciudad. Una es la ministra de Seguridad, que bueno, no sabe ni qué denuncias presenta, la vimos ayer. Y no espero de ella propuestas, pero lo que hace cualquier candidato oficialista, defender un proyecto, le toca. El otro candidato, que es el candidato que expresa a los sectores del peronismo, Recalde, la verdad que tampoco lo veo con propuestas. Están ahí como que no terminan de... Entonces digo, ¿cuál es la oportunidad que tenemos nosotros? Depende del resultado, que es difícil, es un desafío obviamente más a mediano y largo plazo, pero digo, vamos a la campaña con propuestas. Hoy la ciudad está fracturada. Hoy la ciudad de Buenos Aires no es más la ciudad de Buenos Aires que pensábamos, que era la ciudad de los sectores medios y ricos. O sea, en la Recoleta, en el norte los ricos y en el resto de la ciudad los sectores medios. Hoy vemos personas en situación de calle, vemos personas que eran de clase media y que por la pauperización de los trabajos, porque los salarios no alcanzan, por la pérdida del empleo. Y socioeconómicamente se han modificado los barrios. Total. Yo, claro. Desde que me mudé de Rosario fue en el 2001, 2002. Viví todo el tiempo entre Núñez y Belgrano. Y lo que yo he visto, digamos, la modificación socioeconómica del barrio es impresionante, ¿eh? Pero es impresionante, no lo digo peyorativamente, sino lo digo de cómo la sociedad argentina se ha, de alguna manera, se fracturó. Ha perdido... Y se fracturó. Hay un sector medio que era fundamentalmente muy fuerte en la ciudad y el motor de la ciudad, que hoy enfrenta las mismas dificultades que antes se enfrentaban en otros lugares del país donde tal vez hay menos producción. Hoy un salario de un profesional no necesariamente te alcanza. Hoy mucha gente ha tenido que rever si se baja un plan con menos cobertura de la prepaga, o si no se va de vacaciones, o directamente. Y también vemos cómo, no solo desde el gobierno de la ciudad, sino también desde el Estado Nacional, no se piensa cómo ponemos en valor esos bienes públicos que fueron los que realmente hicieron de Argentina un país con mucha más igualdad y un país fundamentalmente el país de la clase media en Latinoamérica, que eran la salud pública y la educación pública. Así que queremos llevar esas propuestas al Senado, queremos hablarle a la ciudad también, y obviamente
una propuesta muy en línea con mi tarea en la Cámara de Diputados, que es de defender las instituciones, la libertad de expresión, la honestidad. Sí, ahora y a la tarde vamos a tener una autoconvocatoria porque la presidenta no convoca. Así que, o sea, en el momento del ataque más grave a la libertad de expresión, que es censura previa, inconstitucional, la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión está haciendo campaña en Salta. Y no nos va a acompañar, no vamos a tener el placer de que nos acompañe, así que nos autoconvocamos. Toda la agenda que vengo llevando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la llevo al Senado y obviamente sumo una preocupación por esta fractura social expuesta que se exhibe en la Ciudad de Buenos Aires, porque creo que parte de la salida de Argentina va de la mano de los bienes públicos y de la recomposición de la clase media. Esteban Paulón, gracias por venir a Sónica. No, gracias a ustedes. Siempre un placer. Gracias. Esteban Paulón, candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, pasó en la mañana de Sónica. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.